días, bienvenidos una vez más al podcast. Hoy tenemos una invitada súper especial, Laura Swampera. Ella es Surfacing y Lighting Artist en Lightbox Studios, Animation, perdón. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Pues genial, muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. La verdad es que nunca he hecho un podcast así, pero tengo muchas Ujú. ganitas y tengo muchas ganas de hablar de los temas que vamos a hablar hoy porque creo que son bastante importantes y también chulos, porque a mí me encantan los videojuegos. Vamos a hablar también de videojuegos, aunque yo curro en cine, pero muchas ganas. Así que adelante, lo que tú quieras. Genial, gracias a ti. La verdad que eres un perfil muy interesante y creo que las personas que nos escuchen van a aprender mucho, sobre todo esa dualidad, que ya has hecho el pequeño spoiler. Vamos a tocar juegos, chicos, también. Para empezar, ¿cuál es tu primera experiencia con los videojuegos? ¿Cómo los conoces? ¿Cómo llegan a tu vida? Pues mi primera experiencia con los videojuegos fue que mi padre tenía una PlayStation 1 bastante viejuna en el ático y yo Ujú. jugaba con él al Medieval un montón. Yo le llamaba el Fortés, que luego me enteré de que se llamaba Medieval y fue como, anda, mira, pues tiene otro nombre. Y luego, claro, lo típico, bueno, yo tengo 28 años, los cumplí hace poquito, lo típico de la gente de esta edad, la Nintendo DS con el Ujú. R4, con el cartucho y ya los juegos que jugábamos, el Super Mario 64, el Animal Crossing, Kirby, me encantaba el Super Princess Peach también. Ujú. Luego también tuve mucha experiencia porque tenía un Xbox 360 y ahí a lo mejor fue sobre todo de preadolescente a adolescente donde me introduje más a videojuegos rollo triple A. Bueno, que Mario y tal es triple A, pero son de Nintendo. Digo, juegos así más mundo abierto, más de ese estilo, Ujú. Assassin's Creed, los típicos Skyrim que se juegan por esa época. Y luego también una curiosidad que encaja mucho con lo que es mi formación personal como artista 3D, es que me encantaban los Sims 2 muchísimo desde muy Oh, pequeña. Una pasada, que sí. muy chulos los Sims. Desde el uno, yo probé el uno y me encantó, la verdad. Sí, yo el uno no lo probé, pero empecé desde el 2. Pero la verdad es súper guay y descubrí que había una revista que te venía con un CD, que en el CD pues venían mods y que hacía la Comunidad de España. Yo, claro, una Ah, niña sí, de 10 años así, dije, yo solo lo tengo que hacer. Y qué empecé chulo. con mods súper feos, o sea, que eso está en la profundidad de internet, que no se vean, pero sí que eso me introdujo un poquito a hacer mallas, creo que eran 3ds Max en esa época, pirateado, Mm. porque era una bebé casi, y a mapitas de textura para hacer pues trajecitos, cosillas, y me gustó mucho, la verdad. Eso. Y esa fue más o menos mi experiencia con los videojuegos antes de ponerme ya a estudiar cosillas más a nivel de desarrolladora. Joder, o sea que te llamaron la atención desde casi principios de tus años de vida, por así decirlo. Fue amor a primera vista, podríamos Sí, la decir. verdad es que sí. Al final yo creo que son nuestros padres o incluso nuestros amigos o hermanos mayores o lo que sea quienes nos introducen y que nos mola. O yo que sé, vemos en internet qué guapo está esto y lo jugamos. Totalmente. Qué bonito, pues eh, empezaste sintiendo la pasión de los videojuegos, empezaste a estudiar. ¿Cómo empezaste y cómo empezarías hoy en día con todo el conocimiento que tienes, con los conocimientos que posees, la experiencia que tienes? eh, ¿Qué harías diferente? Y, por supuesto, ¿qué hiciste en realidad? Vale, pues como ya comenté, empecé haciendo mods feotes para los Sims 2, pero eso como que me hizo saltar la chispa de que eso me molaba. Ujú. Y ya luego hice el instituto, bachiller, hice bachiller de ciencias y entré a desarrollo de videojuegos, a la Mm. carrera. Entré por la pública, que creo que esto es importante decirlo porque al menos de la RI Juan Carlos, que fue donde yo lo hice, es una ingeniería informática. Entonces, si no estás dispuesta a programar y si no quieres tener esa base de ingeniería, yo no lo recomiendo del todo. Si quieres ser, por ejemplo, technical artist, que es lo que yo soy en parte, sí que lo recomiendo porque, aunque las cosas de 3D que se daban eran poquitas y Ujú. estaban un poco desfasadas, porque claro, ahí no, sobre todo en las públicas, no hay profesionales activos de la industria. Sí Ya. que cosillas de técnicas del cauce gráfico, de programación y tal, me han hecho, sobre todo, saber manejarme bastante bien si me surge algún problema, porque sé buscar en documentación y sé programar, vaya. Entonces, yo que eso lo recomiendo si quieres meterte por un campo más técnico, Ujú. que la base siempre está igual. Igualmente, esto también se puede aprender en Internet, porque hay tutoriales y de todo, pero yo lo recomiendo bastante. Luego, sí que las asignaturas que había de 3D hicieron que crease yo cositas y recuperase un poco la chispa, porque desde que creaba los mods de pequeña hasta que estaba en la universidad, pues hubo un tiempo en el que no toqué mucho, o sea, fui solo jugadora, no fui creadora, por así decirlo. Ujú.
Y de esa época lo que cambiaría, a lo mejor prestar más atención en clase, pero claro, eh, a un crío de Ostras, decir, bueno, crío, un jovenzuelo de 19, 20 años, como era mi caso, tampoco puedes decirle, oye, quédate todos los días estudiando el cauce gráfico, que esto dentro de 5 o 10 años te va a ser súper útil. claro. Pero eso está bastante bien. Luego, al terminar la carrera, tuve la suerte o desgracia de terminarla en 2020, en pandemia. Entonces yo pretendía meterme a estudiar 3D directamente después, pero como estaba el confinamiento y pues yo quería ir presencial a donde estudiase, que todavía no lo tenía claro, decidí darme ese añito Ujú. para ser autodidacta, aprender por mi cuenta sobre todo. Hice, por ejemplo, porque en la carrera tocamos 3ds Max, tocamos Maya un poquito, pero yo quería aprender Blender, porque para mí Blender me encanta el software libre, eso es otro tema súper súper chulo. Ok, qué bien. Y me hice el cursillo de Odín, que está muy bien, si lo Ajá, conoces. le tuvimos aquí hace poquito. Ay, pues es su máquina, le debo un montón, la Sí, verdad, qué que bueno. está súper bien para coger bases y lo recomiendo mucho. Ujú. Y ese añito que pasé, bueno, estaba haciendo el trabajo de fin de grado, pero eso en esta charla es irrelevante. Es sobre los Sims 2, de hecho, estaba ya un Ah, poquito ahí. sí, Sí. cuéntanos un poquito de esto. Ah, bueno, ostras, vale. Pues es sobre la narrativa emergente en los Sims Ajá. 2, porque en los videojuegos la narrativa no es la típica aristotélica de inicio, nudo, desenlace, sino que la narrativa se ve más como un espacio narrativo, o sea, donde el jugador tiene su input y a partir de ahí nacen cosas y los Ujú. Sims 2 es muy interesante para ello y también analizo otras cosillas de otros juegos, pero vaya que estaba ahí a tope, porque como había dado muchas cosas técnicas de la carrera, quería también tocar la parte de narrativa para estar así un poco más redonda con todo, para luego no trabajar en videojuegos, pero eso es un spoiler. Pero bueno, ¿Qué? eso que dediqué ese año pues a ser autodidacta bastante, bueno, tutoriales es autodidacta, no tenía nadie en profesor presente ni nada, y a ir investigando sobre todo sobre la industria, que yo esto es una cosa que recomiendo muchísimo antes de pagar un pastizal, porque cuestan un pastizal los másters privados. Correcto. Y recomiendo a todo el mundo informarse de la industria, de dónde se quiere especializar, contactar con otros desarrolladores o artistas 3D, de cine, de VFX, de videojuegos, de lo que sea. Yo en mi caso sí que estuve bastante activa con mi cuenta de Twitter de desarrollo de videojuegos, que es de Bluna, y ahí ya Ujú. eché un vistazo pues, a otros artistas que estaban en activo, más o menos cuál es el nivel que tenían, cómo hacían las cosas, cómo entraron en la industria. Y también pues eso me hizo darme cuenta de que es una industria complicada la del 3D, que sí que al principio te venden que hay mucho trabajo, que hay mucho de todo, pero a lo mejor no. ¿Quién Sobre te lo todo, vende, no? ¿Quién te sí, vende quien esto? te lo vende, quien quiere cobrarte el curso. Exacto. Entonces, pues ahí investigué bastante y sí que me ayudó a coger cierta base para no ir totalmente a ciegas y también pues me hizo darme cuenta de que aparte del 3D para videojuegos, que está súper chulo y yo admiro muchísimo a quienes lo hacen y me flipa, pues está también el 3D para películas, tanto de efectos especiales como de animación. Y a mí, por ejemplo, lo que comenté antes, me gusta mucho la narrativa y me Ujú. gusta aportar a historias. Entonces, a mí me daba igual que esa historia fuera interactiva que esa historia no fuera interactiva. Quiero decir, me servía perfectamente cine y de hecho me parecían preciosos los portfolios de cine. Y como ya llevaba mucho tiempo estudiando videojuegos y a mí lo que me molaba ya era el 3D, pues di el salto de fe de decir, pues a cine. O sea, me he Qué hecho una bueno. carrera de videojuegos, pero a cine que me voy. Y sí que estuve investigando y tras todo eso, pues ya llegó 2021 y decidí entrar a Lightbox Academy, que es donde estudié pues el máster de Maya, Ujú. que a mí en lo personal sí que me sirvió bastante. Sí que es cierto que también entré con una base, y aproveché mucho a mi profe, en el sentido de que al haber entrado con una base sí que era muy pesada, ¿eh? Preguntaba muchas dudas, preguntaba muchas cosillas y una cosa que recomiendo bastante para la gente cuando estudia, ya sea autodidacta o no, un máster de estos, es no centrarse solo en los proyectos que se hacen como alumno. Quiero decir, porque cuando haces un tutorial, cuando haces un máster de estos, que están guays en verdad, siempre acabas haciendo casi lo mismo que los otros alumnos, porque son al final prácticas y eso no destaca mucho. Y a lo mejor para no tener que repetir luego proyectos, nada más terminarlo, por si yo que sé, ves que la reel no es suficiente o lo que sea, esas prácticas, meterles un poco de mimo y transformarlas en un proyecto personal, que eso Mm. te va a comer días de vida, horas y de todo. Pero es yo lo que Qué bueno. recomiendo. Y sobre todo, si podéis, pedir feedback a profesionales o a alumnos mismo o al propio profesor sobre cómo mejoro esto muchísimo todo el rato. Y bueno, eso.
sigo Y estudiando eso. No, una perdón, cosilla, en Lightbox dices que te sirvió mucho el máster de Maya. de Maya, modelado. Sí, hay uno que es básico y otro avanzado, si no me equivoco. ¿En Ujú. cuál entraste tú? En el básico y el Ujú. avanzado, pero si tuviera que elegir, bueno, es que el avanzado también me sirvió, pero yo creo que sirve más el básico. Quiero decir Ok, que si alguien tiene dinero solo para uno, que yo tampoco es que sea aquí muy afluente, estuve ahorrando y tal, tiene dinero solo para uno, yo recomiendo el básico. Y a mí vale, me sirvió bastante eso, pero siempre tienes que tener en cuenta, aunque sea básico, tú tienes que meterle un poco de punch para sacar ya. tus proyectos gordos. Y pues, claro, hice el básico, luego hice el avanzado y Ujú. luego, antes de terminar el avanzado, pues me contactaron para empezar de prácticas en el estudio de animación, pero sí que esto quiero matizar, que hay escuelas que ofrecen prácticas sí o sí, creo que tú estuviste en Voxel, me Sí, suena haber correcto. estado ahí Ujú. estanqueando un poquillo ahí como una loca, y creo que ahí sí que ofrecen prácticas en Secret Six, si no me Correcto, sí, equivoco, o en Secret sí. Six Labs. En el caso de Lightbox, que es donde yo estudié, no está relacionado directamente con el estudio. Quiero decir, estudiar ahí como alumno no te garantiza prácticas en el estudio. Y eso te lo dicen, ¿eh? No te engañan ni nada, Ujú. pero quiero matizarlo. Y en ese caso sí que también considero que es interesante tener un perfil así un poco más completo porque fue lo que me hizo a mí entrar a la industria. Ok, Porque sí que buscaban a una persona que, bueno, no creo que no puedo decir mucho por NDA todavía de ujú. eso, pero para un proyecto necesitaba una persona que supiera cosas técnicas para hacer una gestión de una cosilla de los assets si hacía falta saber trabajo nodal y cosillas. Y ahí es como entré. Y ahí quiero meter otra puntilla, que es que muchas veces en la industria no vas a entrar por tu dream job. Yo no entré como artista. O sea, a lo Ujú. mejor si yo hubiese mandado con cero experiencia a la reel como surfacing artist, que soy que es lo que soy, me lo hubiesen rechazado porque pues, es una cosilla lo que se les exige a los juniors, la verdad, para entrar. Y que al final es encontrar tu huequito con lo que sepas hacer y luego es posible que te puedas cambiar de departamento. Yo tengo amigos que en la industria del videojuego han entrado por QA y luego se han cambiado a animación o cosillas así. Sí, es verdad que esto se ve. Claro, entonces bueno, sigo contando mi chapa y luego ya cosas más interesantes. Pues eso, entré como TD, luego me cambié a Surfacing, bueno, me cambiaron porque vieron la reel y todo de que encajaba y ahí sí que llevo 2 añitos, este sería mi tercer año como Surfacing Artist y como Lighting ahora. Ujú. Y más o menos esa es lo que he hecho hasta ahora. Y si quieres comentar algo, lo que sea, o si no, pues hablamos de... Pues no, muy interesante. El tema de que has mencionado antes de que se exige mucho a un junior para entrar, por lo menos en cine. Creo que esto puede extrapolarse a videojuegos, pero vamos, Sí. hablando en cine, ¿crees que es exagerado para lo que luego realmente va a hacer esa persona? ¿O crees que está bien? Mm, Es que yo creo que depende, porque por ejemplo, en mi estudio somos poquitos por departamento y sí que a mí Ujú. no se me exige crunch, no se me exige demás, pero sí que, por ejemplo, necesito saber hacer trabajo nodal para hacer texturas procedurales, hago enviros grandes, hago hero props. Entonces, yo creo que se exige bastante, pero al final te hace falta, pero sí que siento, bueno, a lo mejor alguien es más mayor y me contradice y es cierto, siento que a lo mejor la gente que está ahora de senior, para entrar de junior no se le exigió tanto, pero a lo mejor es porque ahí sale mucha gente de todas las escuelas, de todas las universidades, de grados, y sí que como hay tanta gente queriendo entrar, han subido un poquillo el nivel de lo que se Claro. exige. Sí, es que hace unos años eran muy pocas las personas Claro, que estaban preparadas igual para puestos que ahora hay escuelas específicas que te están preparando para, entre comillas, eso, ¿no? Entonces, claro, hay un sí. cambio de... Sí, entonces en cuanto a nivel, no sé si se exige demasiado porque al final hace falta tener cierta calidad, pero sí que creo que se exige demasiado en cuanto a experiencia, porque creo que muchas Ajá, personas se quedan fuera por no cumplir el secreto a voces de tener un año ya, o sea, para entrar como junior. ya. Sí, que es difícil. Ese primer año es el año más Claro, complicado, ¿verdad? Al final. claro, y sobre todo muchas veces pues entra de prácticas y es complicado que si no estás afiliado a un programa que te ofrezca prácticas, entres.
O sobre Ya. todo si no estás justo, acabas de terminar de estudiar, que le pasa a veces a la gente que acaba de estudiar, se toma un añito sabático totalmente merecido, porque de vez en cuando estudiar se hace duro, y Ujú. luego de repente al no estar afiliado a ninguna universidad, a ninguna escuela, pues no puedes encontrar ningún estudio. Así que es otra recomendación que tengo, que si justo acabas de terminar de estudiar, aprovecha que burocráticamente es más fácil que entres por prácticas. Que aprieten ahí el sprint Sí, final, ¿no? el sprint Sí, final y que al habrá final merece la tiempo. pena. Sí, Efectivamente, sí. completamente. ¿Y qué opinas de las diferencias crees que hay grandes diferencias entre la industria del cine y de los videojuegos a la hora de entrar, de prepararte para dar el salto? La verdad es que más o menos, es que creo que es muy distinto cómo, por ejemplo, se modela para videojuegos, cómo se modela Mm, para cine, temas de optimización. Creo que hay diferencias en cuanto a lo que se exige, que a lo mejor en la industria del videojuego se exige, bueno, es que también tiene cosa técnica la del cine, pero se exige un nivel más técnico a la hora de empaquetar texturas, de tener muy en cuenta la resolución de Texel, que también es muy importante en cine, pero creo que la industria del videojuego tiene ahí un trabajo de retopo, de optimización, de todo, que la industria del cine, de momento todavía, al menos en España, no siento que se exige tanto. Y no estoy segura de si hay más gente queriendo entrar a videojuegos que a cine. O sea, no estoy, porque hay muy poco curro en ambas. mm. Pero Un tema peliagudo también sí. del trabajo. ¿Sientes que es igual de difícil, podríamos decir, Mm, entrar hoy en día aquí en España a un estudio de cine o a un mm, estudio de videojuegos? yo creo que depende del puesto, porque, por ejemplo, Ujú, en cine, casi todo el mundo cuando termina de estudiar lo que quiere ser es modelador. Y muchas ujú. veces es porque tampoco se explica que hay otros trabajos. Por ejemplo, eso, yo soy surfacing, soy lighting, y ahí yo creo que la gente no suele tirar rila a esos puestos y van siempre a modelado. Entonces, depende de dónde te quieras meter. Por ejemplo, a mí, modelado de personajes, me parece que hay poquísimo trabajo. No lo hago yo, pero entiendo que a lo mejor si haces set y props tienes más posibilidades de entrar. Y supongo que en videojuegos será similar. Es que depende Sí, mucho del puesto, al igual que, yo qué sé, hay más trabajo de rigger que de modelador. claro. Y de animador, me imagino que en cine tiene que ser una pasada, ¿no? La cantidad de animadores que haya por proyecto. Sí, eso es cierto, es muy curioso. Por ejemplo, en mi empresa de animación no sé cuántos son, pero yo diría que más de 30 y en mi Ujú. departamento de surfacing éramos 5. Sí, Entonces, ten en cuenta pues la cantidad de, sobre todo juniors, que tienen a lo mejor más sencillo, entre comillas, entrar por animación, porque estadísticamente se abren más puestos. sí, es estadística básica. Yo siempre, de hecho, he pensado que siendo animador en cine tenías bastantes oportunidades, porque Mm, siempre he pensado esto, no sé si... También supongo que lo pregunté en su día, pero me suena que sí, que me decían que el número de animadores podía mm. doblar y triplicar fácilmente a otros departamentos. Sí, sí, totalmente. Es absurdo. Sí, sí, pero Se también en- tienen un curro encima. Yo les claro, admiro, o se sea, con las entiende. curvas, una locura, o sea, una locura, yo me volvería loca. Hay Pero mucho está muy trabajo. guay. Mucho trabajo y que al menos tengo entendido que son los que los estudios luego se quedan haciendo horas extra y de todo porque es que la fase de animación es una fase Fíjate. dura en producción. Sí, porque ahora que hablas de fases, en videojuegos se tiende un poco, no siempre, y no hay, ya sabes, no hay normas escritas en piedra, pero sí se tiende a ir un poco a la par en muchas áreas. Mm, Tengo entendido que en cine esto no es así y que se hace una parte, se termina, pasa a la siguiente, se termina. ¿Qué nos puedes claro. contar sobre esto? Vale, pues eso es muy interesante porque también influye en el tipo de contratos que se hacen. En cine está la parte de preproducción, que es donde Ujú, primero se hace el concept art, luego entran los modeladores, luego entramos los de surfacing, que solemos ir más o menos a la par con los modeladores, pero ellos salen antes y nosotros salimos luego después. Luego ujú, entra lighting y antes de lighting ya ha entrado, esto sería fase de assets. Por otra parte, entró animación, porque para hacer la iluminación de las secuencias, pues claro, tienen que estar animadas con los personajes. ujú. Entonces va como mucho más segmentado, no se hace todos a la vez. Y eso también influye en los contratos, porque sí que tengo entendido que en videojuegos ojalá fueran indefinidos, pero suelen ser más largos que en cine. En cine te contratan muchas veces por proyecto. Yo en mi caso he tenido la suerte de poder encadenar 2 pelis, porque antes de Tadeo estuve haciendo otra, Ujú. pero a lo mejor los contratos son de 6 meses, un año, y luego a lo mejor ese estudio de animación se tira 2 años sin hacer nada y tienes que buscar curro en otro. O sea, no es tan, porque sí que conozco gente que trabaja en videojuegos que lleva a lo mejor 3 años, 4 en el mismo estudio y tranquilísimos. Es una cosa que también creo que hay que tener en cuenta, la estabilidad. Sí,
de hecho, si te soy sincero, es una de las cosas que me hizo a mí ir más a videojuegos. En mi Mm, caso, yo tenía casi 50-50. Me pasaba lo que a ti. Me gustaron los videojuegos desde casi mis inicios, por así decirlo, pero siempre me ha fascinado el tema cine, pero más tirando al realista, más mm, una superproducción y tal. Y de hecho era casi que lo que más me motivaba para trabajar, pero conociendo, haciendo un poco de networking, que de hecho también lo apuntabas, es súper importante y lo ujú. recomiendo muchísimo hacer este esfuerzo, porque al principio cuesta, pero merece la pena. eh, pues me fui dando cuenta de que la estabilidad estaba más de ese lado y fue lo que me empujó. Y realmente si es así, creo que por lo que he visto y por lo que veo es más fácil tener estabilidad dentro de estas comillas Sí, en videojuegos que en cine, porque es verdad que es bastante duro esto de que sea tan temporal, ¿no? claro. Trabajas, terminas y fuera. Sí, yo por eso también se hace, lo que voy a decir ahora se hace un poco duro, que tienes que aprender muchas cosas, pero en cine yo sí que recomiendo a lo mejor que, si por ejemplo, como en mi caso, empiezas por surfacing, ir estudiando mientras estás en surfacing lighting, porque sabes qué es lo que toca después, y a Ya, lo mejor decir, hola, sé hacer lighting, e intentar saltar un poquito de departamento en departamento, porque yo qué sé, mi contrato al principio era para esta producción de 1 año y ahora es de 2. qué Entonces bueno, está guay, pero eso es un curro extra porque se sale un poco de aprenderte otra especialidad y eso a lo mejor en videojuegos puedes estar de environment artist pues mucho más tiempo seguido totalmente, y a lo total. mejor sí que en cine también yo todavía estoy en Madrid, o sea, estoy teletrabajando, tengo esa suerte y el estudio igualmente aunque fuera presencial estaría en Madrid, pero muchas veces se te pide mudarte, por ejemplo, a Canarias porque hay beneficios fiscales para muchos estudios y tienes que estar dispuesto a moverte lo Sí, cual, sobre todo si eres, si ya tienes una familia o yo que sé, tienes un alquiler o lo que sea interesante o una hipoteca, es una movida. sí, este tema lo tocamos casi siempre y es que el tema de videojuegos y de cine, al final, supongo que tendrás tu opinión propia y quiero que me la des, Uh pero -huh, normalmente la gente piensa que no es necesario ir presencialmente. Entonces, quiero saber tu opinión sobre el tema primero. uh -huh. ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú piensas que es necesario ir al estudio? Mm, honestamente no, pero más que nada porque llevo teletrabajando 2 años y eso me permite adaptar bastante bien mi vida a Ujú, todo y sí que es cierto que estoy con un estudio que no somos muchas personas en el departamento, por ejemplo, y nos comunicamos muy bien y ya nos conocemos de otra producción. A lo mejor para alguien que no ha trabajado nunca, incluso un becario acaba de entrar o un junior que acaba de entrar, sí que estaría bien, al menos para la formación, ujú, hacerla presencial. Pero tampoco, al menos eso, bajo mi punto de vista, en cine, en las producciones que he hecho, no ha sido necesario y nos hemos podido gestionar bien a través de Teams y otras herramientas del curro ha funcionado. Sí que sé que muchas veces son los propios jefes en los estudios los que, ya sea por beneficios fiscales, lo que comenté antes, que a ujú. veces exigen presencialidad porque hay que cumplir ciertas cláusulas o para vigilar, pero yo creo que no es del todo necesario. Y sí que es cierto que en el campo de la informática, porque claro, tras la ingeniería conozco bastantes amigos que sí que se dedican a informática, ellos teletrabajan. Está Entonces yo estoy súper. muy a favor del teletrabajo. O sea, entiendo, a mí un híbrido, por ejemplo, no me importaría para nada. Me gustaría incluso, porque sí que a mí me gusta hablar con mis compis y me gusta pues tomarte el café. Puedo ser muy chapas Ujú. y sobre todo si tenemos cosas en común de 3D, de cine, de videojuegos, pues esté entretenido. Sí, Pero creo que no es totalmente necesario. ¿Y tú qué opinas? pues yo también tengo la misma suerte que tú, Mm, teletrabajo, y te diría que no es necesario tampoco realmente, porque de hecho he probado ambas maneras, modalidades de trabajo, y realmente en presencial puedes tener incluso menos productividad. conversaciones y productividad también con la gente, digo conversaciones, no porque vayamos al trabajo a hablar, sino porque se dice que presencial tenemos mejor flujo de comunicación con el equipo. Y no es mi experiencia y tampoco la de la mayoría de personas a las que le pregunto. No, Sí, sí. creo que nuestro curro no requiere de ello, por así decirlo, por Sí, decirlo en una frase. opino lo mismo y sobre todo yo es que creo que se debería currar por objetivos. O sea, porque Ujú, muchas veces si estás presencial estás calentando asiento. ujú.
porque a lo mejor si para una set te dan 8 horas, tú puedes hacerlo en las 8 horas en 6 horas y a lo mejor relajarte un poquito más en casa. Y me parece más justo todavía, porque siempre que se cumplan los objetivos, ¿por qué vas a obligar a una persona a estar pues, en un sitio donde a lo mejor luego es que si tienes la suerte de vivir cerca del estudio, está muy bien, pero sobre todo si vives en la periferia, como es el caso de muchas Sí. personas, y el Ujú. mío hasta hace poco, es una putada, dicho de forma dura, porque es 1 hora en transporte público, 1 hora y media, incluso 2, Cambia y el eso no día. se paga. Ya. Sí, la verdad que es un cambio muy grande y creo que es una batalla que hay que dar en el sentido de que realmente no parece ser necesario. O sea, sería otra conversación si cambiara la productividad, pero realmente yo considero lo mismo que tú. Es una cosa que Claro. imagino que obedece a cláusulas, demás temas que has tocado. ¿Crees que es por beneficios al final? Yo creo Sí. que es sí, por beneficios fiscales, en el caso Ujú. de que sí que solo he escuchado con las empresas que hay en Canarias y tal, porque necesitan que los trabajadores estén in situ ahí, pero también creo que es por tema de controlar, de la gente que está en los puestos más altos, que sobre todo es gente que es más mayor, a lo mejor que no ha estado tan con ordenadores, bueno, trabajando en esto, pero con ordenadores desde el principio, que siente la necesidad de estar encima del trabajador como si no fuese a trabajar, cuando realmente una vez que se han cumplido las cláusulas, los objetivos semanales, diarios, los que sean, está hecho, o sea, el trabajo está hecho y no Ah, entiendo cuál sería el problema. Y que además también está lo de que no, entonces no conoces a tus compañeros, no haces networking. Yo prefiero irme de cervezas con ellos ujú. que estar estresados en la oficina. Y se hace incluso por llamadas de Teams, yo qué sé, quieres marujear de lo que sea, pues llamadita de Teams y ya está. Funciona. Funciona, Vamos. hombre, absolutamente. Totalmente. Pues sí, al final es lo que dices. No parece ser necesario, pero bueno, por suerte sigue habiendo formato en remoto. Hay mucho híbrido, que lo mencionabas antes. El tema del híbrido es que, claro, a mí tampoco me parece un mal formato. Creo que es un formato muy bueno, pero vuelta a lo mismo. Si te toca irte a otra ciudad, no tiene Ya, ninguna no. diferencia con el presencial. Te tienes que mudar, ir a X sitio. Quizá tiene sentido viviendo en la misma ciudad, Claro, pero si no, no no, no sigue lo ve. siendo una pérdida. Y que también estaría guay que el híbrido fuese opcional el día que fueras a la oficina. Que quien quiera ir para lo que sea, que vaya. Y quien Ujú. no, quien yo que sé, esté viviendo incluso en otro país. Yo tengo compis que están en otro país. ¿Qué Ya, hacen? Se vuelven. O sea, no, me parece un poco absurdo. es muy común esto. ¿Tú qué le dirías a la gente que está empezando, que esté con la mente abierta en búsqueda del primer trabajo para moverse? Porque es bastante factible. ¿O crees que te puedes quedar en España y encontrar trabajo? A mí me llegaron a ofrecer curro en Praga por Ujú. bastante menos de lo que cobro ahora sin ninguna clase de ayuda. Entonces yo diría que mejor, a lo mejor, estar más tiempo buscando curro aquí en España para empezar y poder estar más a gusto, poder, a lo mejor te toca irte a Canarias, pero sigue siendo dentro de España. Yo recomendaría más que tirar a lo primero que te ofrezcan de fuera, buscar unas condiciones un poquito mejores y si hiciera falta y si tienes la suerte de poder hacerlo y tener el tiempo y a lo mejor estar haciendo otro trabajo part-time o lo que sea, mejorar el portfolio. Ujú. Hacer networking, incluso si ves que por lo que sea no te aceptan el portfolio tras mucho tiempo, recibes muchos rechazos, no recibes respuesta, plantearte una mentoría con algún Ajá. profesional en activo de la industria. O sea, ya no estoy diciendo cursos. Yo, de hecho, estoy bastante en contra de hacerte 80 másters de 80 cosas distintas, ya sea por el precio, pero porque creo que el que mucho abarca poco aprieta Ujú. Qué y te bueno esto. serviría bastante más, yo que sé, si quieres ser, como en tu caso, environment artist de videojuegos, buscarte una mentoría con alguien que esté dentro de la industria, que te va a salir mejor de precio y vas a aprender muchísimo más que meterte, yo que sé, en un máster de, yo que sé, rigging, por ejemplo. Claro, sí. Al final, elegir un campo, ¿no? Y Sí, a por todas. Sí, sí. y el tema mentorías, ¿crees que es algo sencillo de adquirir? Porque a veces me preguntan, oye, las mentorías, ¿cómo las consigo? ¿Tengo que ir buscando a la persona por LinkedIn? Sí, ¿no? Claro, es que sé que hay personas que ofrecen, y hay profesionales muy chulos que ofrecen mentorías ya directamente, tienen una web y tienen un precio fijo. Ujú.
A mí, por ejemplo, claro, yo mentora todavía nada, tengo 2 añicos y pico de experiencia, pero sí que gente que es más junior me ha contactado a ver de, oye, ¿le puedes echar un vistazo a mi portfolio? Y yo dentro de lo Ujú. poquito que sé y por lo que yo sí que he entrado a la industria, pues ayudo. Pues la gente a lo mejor más senior sí que te va a cobrar por la mentoría, pero no sé, yo creo que relacionándote en la industria sí que a lo mejor si quieres una mentoría de 3 meses súper específica con revisiones de portfolio y tal, tienes que buscarte a alguien que las cobre y te la haga así más personalizada, pero en Ujú. cualquier evento de estos de, por ejemplo, el Beer Working que se hace aquí en Madrid, que va más orientado a ilustradores, yo voy un poco más por Beer que por Working. Pero sí que conoces a gente y puedes decir así tontorronamente, ¿qué te parece esto? Y puedes recibir feedback de peña de la industria que yo creo que está encantada de eso. Entonces, si lleva 2 cervezas, encantado de dártelo. Sí. ¿Qué piensas de estos eventos? Ya que ha salido el tema, ¿qué te parecen los eventos estos de encuentro de artistas, de networking? ¿Crees que son efectivos para alguien que está empezando? Yo creo que sí, o sea, yo siempre recomiendo ir. En mi caso me pasa que no soy tímida, o sea, eso, doy mucha chapa, pero soy muy introvertida y al principio me costaba abrirme, pero sí que recomiendo ir, sobre todo con un grupito pequeño de personas, amigos Ujú. tuyos, estén o no en la industria, para ir conociendo gente, porque al final te pueden aconsejar de cualquier cosilla o podéis compartir pues experiencias, vivencias y yo creo que ahí aprendes un montón, ya no solo de cómo funciona la industria a la que tú quieras entrar a nivel profesional, sino de qué tipos de gente se mueve en ella, porque yo creo que también la gente que es estudiante todavía no ha entrado tiene como esa imagen de que la gente que trabaja es súper mayor, súper intocable y al final hacen un montón de memes, la gente es majísima, a mí, yo qué sé, los serios me daban mucho miedo. Cuando entré Mm. digo, jolín, soy Son mierdón, ogros. mierdoncín, ogros. No, son muy buenos, pero que yo qué sé. Pero luego al final, pues son seres humanos. Y que está guay pues para conocer más gente. Yo, por ejemplo, para animación recomiendo mucho Mundos Digitales, que se hace en A Coruña, Ujú, ujú. que también es que se come genial en A Coruña, es un sitio precioso. O sea, puedes ir por la comida o puedes ir por el evento, por ambas cosas. Pero sí que hay muchas charlas y muchas cosillas. Así también te mantienes actualizado, que aquí en Madrid también se hacen conferencias de Houdini, de cosillas. Y si te mola, pues vas, ves las cosillas nuevas que sacan y así no te quedas, ¿sabes?, solo con lo de la formación o con lo del trabajo, que a lo mejor está 5 años para atrás en Ya, lo que se está sí. haciendo hoy en día. Te refrescas un poco, ¿no? Es aire Sí, fresco, por así decirlo. sí, yo eso lo recomiendo un montón. Y al final es entretenido porque la gente es muy Ujú. maja. Bueno, también hay ogros, ¿eh? O sea, no. Como en todos sitios, En ¿no? todos Me sitios imagino. hay ovejillas negras un poco creídas, pero eso en cualquier industria. Qué bueno. O sea que bien, ¿no? Que es el tema networking, ir a estos eventos, al final va a ser positivo, ¿no? Para la gente que está empezando, es Sí, recomendable totalmente. Mm. y que yo que sé, si no bebes, te pides una Fanta, te pides un Nesti perfectamente, que tampoco es necesario ponerse como un piojo para hacer networking, que puedes. ¿Qué pasa, no? Tengo entendido, Sí, yo no he ido a muchas, pero sí tengo el feedback este sí, de que no lo recomiendo. Bueno, no me ha pasado, pero Ujú. no lo recomiendo ponerte como un piojo. Tú tranquilito y así vas mejor. A comer sí, puedes comer lo que quieras, ¿no? Pero Eso beber sí, ya cautela. sí, sí, Mm. sí. Qué bueno. Pues volviendo un poco a juegos, quisiera saber tus juegos favoritos y el por qué son tus juegos favoritos. Una pregunta Vale. personal al 100%. Vale, no, yo encantada. Esto por el, bueno, por el culo. Eso no sé si lo Mm. puedo decir o hay que poner un pitido, pero me Claro encanta. que sí. Vale, pues por el culo. Y es que me gustan mucho los juegos que puedes llamar típicos triple A y todo eso, pero que también me gustan mucho las novelas visuales Ujú. y los jueguitos de misterio, como los llamo yo. Entonces, me cuesta hacer un top 3 porque están un tipo de juegos muy distinto a otro y, por ejemplo, Entiendo. no sé cómo comparar, yo que sé, un Bioshock con una novela visual que al final es darle a la A veces y decir let's go y leer 170 horas de texto. Ujú. Pero bueno, así que en mi cerebro lo he dividido en 2 partes. En la primera estarían las novelas visuales, los jueguitos de misterio, que de ellos los que más me gusta es, no sé si lo has jugado, Zero Escape. No, yo es que novelas pocas, Bueno, pero lo he realmente escuchado. Sé cuál es. no es una novela visual, son escape rooms, Ujú. que yo lo jugué en Nintendo DS y es de resolver escape rooms y tiene un misterio y está muy guay. Ahí es como una trilogía, lo recomiendo muchísimo. Es de Kotaro Chikoshi, un desarrollador que admiro mucho, que es japonés.
que qué Zero bueno. Escape, bueno, resolver escape rooms y una historia muy chula y muy metafísica. Luego Ace Attorney también me gusta un montón, Ujú. que es de resolver crímenes, que es, pues es una... creo que hay un montón de juegos. Hay 2 trilogías de Ace Attorney, luego está una precuela, luego está In the Investigations, que son otros 2 juegos, que eso lo recomiendo también mucho, pero claro, eso no tiene mucho... Bueno, los últimos juegos sí que tienen parte de 3D, pero no es lo que tú te imaginas, ¿sabes? Que diría un artista 3D, me flipa esto, son 3 muñecos en pixel art. Mm. Y luego también de esos, a lo mejor, bueno, eso no es ya novela visual tanto, pero Persona 3, Sí, que han sacado hace nada el Reload, que es un remake. Yo el Reload no lo he jugado todavía, jugué el portable en PSP, pero ese me parece muy chulo, me gusta mucho, es largo de todos estos son largos de narices, son juegos japoneses. Es echarle larguísimo, horas. sí, claro, es larguísimo en 70, 75, 80, 90 horas. Es un Un RPG porrón. por turnos que tiene también su parte pues, de historia y tal, y yo creo que de todos los Persona, la Persona 3, mi favorita, trata temas, bueno, chulos como la muerte, uy, qué guay, te mueres, memento mori, pero que lo trata muy bien y yo creo que es un juego que te hace pensar. Y ya Son entrando a lo que... profundos, ¿no? Sí, Son juegos que tienen algo que decir. sí, a lo mejor Ace Attorney un poquito menos, es como más Ujú. goofy, pero tanto Zero Escape como sobre todo Persona 3 yo creo que tiene una historia chuli que te hace darle vueltas. Y luego, a ver, de los juegos que son más conocidos, sí que tiro un poco de nostalgia. Quiero decir, he jugado juegos que a lo mejor objetivamente son mejores, pero son los que pues, más me han llegado al corazoncito. Me gusta mucho Bioshock Infinite. Bueno, me Ujú. gustan todos los Bioshock, el 2 un poquito menos, pero Bioshock Infinite como que me llegó muy a la patata cuando lo jugué, 2013 o así, y pues le tengo mucho cariño. Tiene sus más, sus menos de jugabilidad, sus decisiones morales de le tiro una piedra a una persona racializada o no, vaya moral. Pero Ujú. sí, en general toda la saga de Bioshock me gusta mucho, en concreto conecté mucho con Elizabeth. Luego también me gusta mucho Skyrim, que esto ya Mm. es cuestión de la cantidad de horas, y supongo que tú también, que Juegardo. sí, Este es un juegardo. juego que te tiene que gustar, ¿no? Es como... Sí, es un juego. Tienes que beber agua y te tiene que gustar Skyrim. Absolutamente, yo es que creo que casi todos los que lo hemos jugado una cantidad infame de horas. O sea, yo recuerdo que yo era más chiquitita, claro, vivía con mis padres de estar de madrugada jugando en la Xbox a las 7 de la mañana y que viniese mi madre y decirme, ¿qué cojones haces aquí? Tienes, yo ¿Te que acu- sé, te- vete te a acu- dormir mismo. Y no sé. Totalmente. ¿Te acuerdas la que te creaste de primeras? Pues de primeras elegí muy mal el personaje porque me creé un personaje que era nórdico, que tiene como todos los stats para usar armas y lo Sí. volví mago. Ah, bueno. Pero bueno, yo dije, Innovando. Es que, innovando. claro, esto me ha dado también para preguntarte, antes puede ser que se jugase más free y ahora ya con las guías, los vídeos, la gente vaya ya como con el camino más hecho. Sí, Porque hoy totalmente. en día no te crea, un chaval que juega a Skyrim no se crea un nórdico mago porque ve guías, ¿no? Claro, absolutamente. Yo es que era una cría medio tonta y dije, madre mía, está guapísima mi personaje y luego me vuelvo maga porque sí, yo creo que sí. Pero yo a veces prefiero jugar un poquito a mi aire, incluso los juegos de hoy en día, me gusta no mirar guías. Totalmente, totalmente, ¿verdad? Es más atractivo, Sí, yo me gusta creo, más personalmente. descubrirlo. Ujú. Y si he hecho una cagada, pues recargo, que eso es lo bueno de un juego, o sea, no es la vida Claro, real. exacto. Descúbrelo tú mismo, ¿no? Tú misma y experimenta. Sí, sí, absolutamente. Y eso, Skyrim, un juegardo, a ver cuándo sacan The Elder Scrolls 6, creo que lo tisearon en 2017 y llevan pues callados como unos cerdos desde entonces. Sí, no, tiene pinta de que irá para largo, ¿no? Sí, Porque poco sonido hay ya en los últimos tiempos. Pero claro, bueno, pero mientras sea para bien, ¿no? sí, sí, yo encantada. Mientras nos pille vivos, todavía. Sí, sí, totalmente. Y aquí, fíjate, no voy a tirar tanto de nostalgia, pero he decidido meter un juego que estoy jugando ahora mismo, como que supongo que el 80% de la gente que juega juegos, que es el Monster Hunter Wilds, Ah, vale, vale. que, Sí, claro, no llevo muchos días con él, pero llevo muchas horas con él, lo cual es un poco problemático, ¿no? Dices, duerme un poquito, intenta no terminar justo de trabajar y seguir en el ordenador, pero sí claro. que me está gustando un montón, sobre todo porque juego con amigos y es mucho más entretenido. Ujú. Y a mí, para variar, me tira bien en el ordenador. O sea, he escuchado que le tira muy chungo a mucha gente, pero ¿Ah, con sí? ordenadores más tochos que el mío, pero a mí me funciona bien. Yo tengo entendido que es por los drivers de las tarjetas gráficas que hicieron no sé qué cambio después de la beta y hay que Mm, actualizarlos. Así que si alguien escucha esto y le va mal el Monster Hunter, actualiza los drivers de tu gráfica. qué bueno. Igual le salvamos a más de uno con esto.
sí, sí, sí. de los drivers. Pues, o sea, ha salido genial el juego, por lo que he escuchado. Yo no lo he probado, pero Pues te parece lo que recomiendo. sí, sí, sí. Tiene pinta de juego del año, quizá, para mucha Tal gente. vez, o sea, Ujú, supongo que tienen que salir más juegos, ujú. pero para mí me encanta. Pero tiene el nivel, ¿no? Tienen, Podríamos sí, decir. sí. Qué Sí, bueno. la jugabilidad es súper entretenida, me resulta. Bueno, yo es que, por ejemplo, juego con las duales, entonces bueno, tiene muchas armas el juego, pero Ujú. yo he escogido un arma y lo normal es cambiar de arma, pero yo soy de esta gente que dice, venga, 500 horas con el mismo arma, ¿por qué probar más cosas? ¿Por qué probar más sabores? Si Entonces, funciona, para adelante, ¿no? sí, por eso yo lo recomiendo mucho y recomiendo probar más de un arma, cosa que me aplicaré a mí misma. Mm. O no. Autoconsejo. Entonces, y de tus favoritos así, por hacerlo un poquito más conversacional, que me interesa, ¿cuáles son? Los míos, pues a ver, a mí me pasa un poco lo que a ti, pero con el género de la estrategia, que es un género al que le tengo mucho cariño, fue con lo que empecé a jugar. Y claro, tendría que distinguir porque mezclarlo todo es complicado. Pero te puedo decir que tendría que meter el Age of Mythology Ujú. en estrategia y luego pasando ya a otros juegos, Hellblade, el primero me pareció increíble, me provocó otra vez el amor ese que había perdido un poco por los videojuegos. Salen tantos y a mi juicio tantos sin mucho que aportar, sin alma, sin esencia, quizá más como proyecto de sacar dinero que como historia que contar. Creo que esto es un lastre y podemos hablarlo más adelante un poco de la industria de los videojuegos. Y seguidamente metería uno, ya por amor a la saga de Star Wars, que es el Battlefront 1 de Electronic Arts, que salió en 2015. Luego sacaron el 2 en 2017, que me parece un paso atrás gigante. Añadieron más contenido, pero las mecánicas cambiaron, no se sentía Star Wars, había que dar más tiros a la gente para morirse. Y con el blaster se siente más real morirse de un par de disparos. Es una crítica que hay en internet. Sé que hay mucha gente que sigue jugando al 15, entre ellos yo, al del 2015. Pero bueno, lo de siempre. Al final no salió el 3, que esto también da para mucha conversación porque Battlefront, no sé si sabes que ya salieron en su día con Pandemic y les faltó el 3. Es como una maldición. Battlefront nunca sale, nunca termina la trilogía, que se supone que tiene que terminar en el tercero, que se anuncia cuando sale. Y luego te diría que soy muy fan de Silent Hill. Entonces me gustan mucho de Silent Hill. No he jugado al remake que ha salido hace poco en la Play porque soy jugador de Xbox y, y no lo he jugado todavía, lo tengo pendiente. Y creo que serían estos, mis juegos, mis top. ¿Los conoces? ¿Los has jugado? ¿Tienes algo que aportar? ¿Una crítica? A Silent Hill sí que jugué durante la Ujú. carrera, con compis de carrera. Los otros no los he jugado, pero si me recomiendas los que has mencionado, Star Wars y tal, de 2015, me lo apunto. Bueno, ¿Es rollo shooter o...? sí, es que el Battlefront es más un juego que pasa de moda porque es más enfocado en el online. Mm, Realmente, entonces es un juego quizá obsoleto, es para claro, gente que le ha gustado en su momento, pero el Hellblade sí, es una historia increíble, una manera de enfocar los videojuegos que a mí me resultó muy fresca. No juego a todos, ¿vale? Seguramente haya gente que me diga, pues esto ya lo hicieron, no sé dónde, tal. Yo no lo había conocido así, no lo había experimentado. Luego, si quieres, te paso más datos del juego. Pero sí, es un juego brutal. Cuenta una historia muy interesante de una chica que pierde a su marido y se vuelve esquizofrénica, creo, porque mm, de hecho tratan con expertos en la materia para simular episodios que le suelen suceder a gente con este tipo de problemas de salud mental y lo recrean de una manera tan cruda y el juego es como tan. No quiere ser intuitivo, quiere que sea todo natural. Es como un juego diferente, ¿no? Entonces, más allá del típico Assassin's Creed con el punto aquí, de claro. para allá, se aleja totalmente y la verdad que yo lo agradecí un montón. Jolín, pues tiene pintaza, me la apunto. Yo creo que te va a gustar. Yo creo que si te Sí. gusta, que te aporte un poco el juego, que te incite a pensar, es un juego que te recomiendo. Mm. Yo tengo una pregunta, o sea, no sé si yo puedo hacer preguntas. Sí, claro que sí. A ti en los videojuegos, bueno, siempre tiene que haber un equilibrio, pero ¿te importa más la narrativa o la jugabilidad? O sea, si Eh, tuvieras que... que elegir una. Sí, Que sí, te esto es pusieran muy una pistola en la complicado. cabeza. Ya, ya. Joder, pero es que yo creo que esto es muy difícil porque
claro, como jugador de videojuegos puedes encender la consola, el PC o lo que sea de dos maneras, a mi modo de verlo. Estoy cansado de curro, de mi vida y quiero desconectar. Entonces igual voy a una mecánica muy divertida y muy chula. Mm. Pero si quiero que me aporte más o decir que juegardo es increíble, necesito lo otro. No sé si te he respondido bien con esto. Sí, sí, yo opino lo mismo. Ujú. En mi caso, siempre buscar un equilibrio, pero depende de la intencionalidad que tengas con un juego. O sea, si Es que esto es buscas muy importante. y que no todo el mundo tiene los mismos gustos. Por eso también considero un poco complicado hacer una tier list de videojuegos, porque es que hay tantos factores a tener en cuenta, hay tantos juegos distintos, no puedes comparar uno que tenga una jugabilidad del copón con otro que a lo mejor te gusta por su narrativa y dices, bueno, pues a lo mejor la jugabilidad es un tiro en el pie, pero es que me ha Ya, gustado tanto. sí. Al final es que se necesitan las dos, ¿no? Sí, Es como una pata que le falta una mesa. Digo, una mesa que le falta una pata. Socorro. Pero sí, creo que son casi igual de importantes. También sí. depende del momento, como hemos dicho. Pero sí, jugabilidad sin duda sola cojea y una buena historia es una jugabilidad pésima, en plan movimientos de cámara de antaño, que te caías porque la cámara no se Mm, iba por otro lado. Claro, es que hay tantos factores en un buen juego. claro, Yo también, es un tema que no he tocado todavía, el tema de la música. Me gusta valorar la música en los videojuegos. También es verdad que yo me dediqué muchos años a temas relacionados con la música antes de entrar en esto. Y creo que es un tema muy importante. Muchos buenos juegos están bien acompañados de música. ¿Es algo que tú valoras? Que tú... muchísimo. Y ti- de hecho yo creo que pueden ser el sello de identidad de un juego. Ujú. Sobre todo valoro que si me voy a meter un juego de 90 horas, la música tenga un loop bueno, tenga que ver con el ambiente, me meta, porque al final la inmersión es muy importante y la inmersión puede lograrse a través de la identificación con los personajes, con el setting, con la historia, pero la música yo creo que es esencial. O sea, pocos juegos conozco que estén en silencio, por ejemplo, no sería lo mismo. Ya, Incluso la música no es solo la música instrumental, el ambiente todo. Sí, lo sí, considero muy importante y creo que es un rol muy guay, muy necesario. Los técnicos de música, la gente que hace la banda sonora de los videojuegos y admirable y chuli. sí. Y el tema del ambiente que has apuntado también. Es verdad que estar en una jungla muy bonita con el sonido adecuado cambia también la Sí, sensación. Es sí, muy sí, sí, sí. importante. Hmm. Yo eso lo noté, por ejemplo, muchísimo en la saga de Persona y Pokémon no estaba entre ellos. O sea, y me arrepiento, debería jugarlo. De hecho, me han recomendado mucho que juegue el mundo misterioso, que Ah, no sí, es tan un Pokémon como lo suelen ser, o sea, que es distinto, pero le tengo ganas. muy divertido. Ese también lo he jugado y me sorprendió para bien. Pues Sí, 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 total. Nada que añadir. Juégalo. sí, lo jugaré, lo jugaré, lo jugaré. Pues para ir cerrando un poco, y también es que la conexión está un poco tiquismiquis aquí, está lloviendo muchísimo, no sé si tiene que ver, pero te quería preguntar sobre un plato de comida, algún tip culinario que te gusta comer. Vale. Puedo decir dos. Claro. Vale, Y uno tres. genera debate y otro no. Empiezo por el que no genera debate. Yo Vamos con eso. soy, soy medio finesa, mi padre es Ujú. de Finlandia y entonces hay un plato finés que me gusta un montón, que lo voy a pronunciar fatal, pero se llama lehti pihvi. Lehti significa hoja, pihvi significa filete y es un filete de ternera al que le metes como puñetazos con un martillo gigante Dios. para ponerlo planísimo. Entonces, eso luego se fríe y se le pone mantequilla con especias por encima y que se funde entonces Ojo. eso es que está buenísimo, está riquísimo. Y eso es una pasada, porque sí que hay cosillas de la gastronomía finesa que son un poco cuestionables, porque te vas del Mediterráneo y la gastronomía europea es una cosa de vez en cuando. Este no me gusta, pero hay un plato que son literalmente arenques metidos en un pan. ¿Así? Y no sé cómo se llama, me lo contó creo que mi padre o lo encontré en internet o algo, pero eso bastante cuestionable, pero el filete aporreado con mantequilla por encima, buenísimo. Así que eso lo Joder. recomiendo hacer y no es complicado. O sea, yo cocino un poco horrible, hago lo que puedo, pero ese lo sé hacer. Y si yo lo sé hacer, cualquier persona lo sabe hacer.
Apuntado, o sea, me compro el martillo y puedo preparármelo. Sí, o pégale con lo que tú quieras, si la cosa es pegarle al filete y que Con se lo que quede plano, pille. con el mando, No hay excusas ya no hay para excusas. hacérselo. Y otro plato que es de mis comidas favoritas, pero no sé si puede considerarse comida, pero yo creo que sí, es el batido de menta y chocolate, porque tú dirías, es una Ojo, bebida, pero es que me gusta muy denso. Y entonces, como si le echo 90% de helado, que lo consideramos comida, y 10% de leche, que lo consideramos bebida, puede ser una comida. Y ahí sí que hay un debate un poco de esto básico, casi de sin cebolla, con cebolla, pero lo equivalente a los postres de sabe a pasta de dientes, no sabe a pasta de dientes, a mí me sabe bien. es Y que ya la eso, menta tiene muchos haters. sí, pero yo creo que no son personas de cultura y que los reales tomamos menta y chocolate. Te tengo que decir que yo soy fan de la menta también, pero sé que recuerda a la pasta de dientes. Lo tengo que admitir, pero no sé por qué a mí me encanta la menta, pero sí que a esa gente que lo critica le tengo que decir que sí, que es verdad, que sabe a menta, que sabe a pasta, pero no del todo, Claro, es una ¿no? pasta de dientes un poquito más rica. Y que realmente yo creo que no nos comemos la pasta de dientes porque es mala para la salud, pero que Pero está sí, rica. ¿no? O sea, no de tragar, pero tú cuando te lavas los dientes no dices, joder, esto sabe a mierda. Entonces, no está tan Creo mal que, el punto. creo que lo hacen un poco por eso, ¿no? Porque para que sea atractiva, los Claro. inicios de la pasta de dientes. Ahora ya hay muchas y puedes tener otras sensaciones menos agradables a lo que son las papilas. Las hay para encías sensibles, para Mm, tal. Pero sí, sí, la pasta convencional de menta, pues por algo se llama de menta, ¿no? claro, Quizás es un error de cultura de decir, vale, es que la pasta sabe a menta previamente y el helado es de menta, entonces tienen en común la menta, en claro. lugar de decir que sabe a pasta. Es la putada de ser seres que relacionamos conceptos. Que a veces dices, jolín, viviría mejor si todo fuera una primera experiencia y no pudiera relacionarlo con nada. ¿Hay algún punto más que te gustaría tocar antes de que nos marchemos? Pues Algo que quieras decir, algún concepto, alguna historia, lo que sea, siéntete libre. Pues a lo mejor que tal vez haya quedado un poco negativo, ¿no? Todo lo que hemos dicho de que a veces es difícil entrar en la industria, es complicado. Yo quiero dar un poco un mensaje de ánimo Ujú, porque no considero que sea imposible ni en la industria del videojuego ni en la industria del cine. Lo que sí que ujú, considero es que es una carrera de fondo y que sí que hay que tener en cuenta de que a lo mejor tardas 1 año, 2 años, lo que haga falta, tienes que rehacer portfolio, pero considero que todos los que nos interesa esto tenemos mucho talento en general, ujú. todos, y que a veces tenemos demasiado síndrome del impostor y que tenemos que confiar un poquito más en nosotros mismos, escuchar feedback, aplicarlo y seguir para adelante porque al final yo creo que el que la sigue la consigue, que sí que considero, por ejemplo, un error echar todo el rato el mismo portfolio aunque no te cojan y no mejorarlo y a lo mejor estar 2 años buscando curro y no mejorar la reel. Y creo que es bastante importante en ese tiempo que tú estés buscando curro, seguir haciendo reel, seguir estudiando por tu cuenta. No hace falta que pagues, o sea, Internet es gratis, Internet es una maravilla, tus amigos son gratis, espero. Ujú. Pequeño matiz, pero Y aunque no sean gratis, puedes hacerlo por internet, sin amigos. claro, sin problema. Y Ujú, seguir adelante. Y que yo que sé, a mí me encanta ver las cosas nuevas, los nuevos talentos que surgen en la industria. Creo que es una maravilla y que la gente que lleva mucho tiempo, los que llevamos poquito tiempo, los que llevan medio tiempo, pues podemos aprender mucho, mucho de la gente que está ahora, porque sobre todo están muy actualizados y tienen muchas ganas y que no pierdan las ganas. Y que cuando empiecen a trabajar, que no pierdan las ganas, que es muy fácil quemarse, pero que sigan con ese whimsical, esa ilusión de la niñez, porque al final es lo que te hace estar a gustito, porque es la suerte de tener un trabajo en algo que nos gusta, que nos apasiona y que al final del día pues nos llena. pues sí, qué bonito. La verdad que ahí han quedado esas palabras de ánimo y que Sí. hablan con sentido. Lo que has apuntado de una vez entras, mantener la ilusión, ¿cómo fue tu experiencia de una vez entras, encontrarte eso que tanto deseabas tener, un puesto en la industria? ¿Era como te lo esperabas, no? ¿Cómo fue Pues eso?
La verdad es que estuve bastante a gusto porque tuve la suerte de tener un supervisor que cuando estaba al principio de prácticas y luego como junior me ayudó un montón, me explicó todo muy bien, no se me ha exigido todavía crunch, o sea, no he hecho horas Ujú. extra ni nada y bastante bien, bastante acertado. Sé que no es el caso en muchos estudios porque el crunch está a la orden del día, muchas veces, a veces cuando entras como junior entras a hacer piedras y que aunque a lo mejor los primeros años si tienes la mala suerte de entrar a un sitio un poquito más chungo, de que pues no sabías que era así, de repente son de otra manera, no perder la ilusión, buscar, aunque sea después otra cosilla, o sea, de lo mismo, el mismo campo, pero Mm. buscarte otra empresa y seguir pues haciendo sobre todo, si te da tiempo y tienes ganas y no dedicar 100% tu tiempo a cosas, a arte para otra persona, hacer arte para ti, aunque sea chiquitito. Yo, por ejemplo, los más enanos, no me metería a hacer un envairo Ujú. porque me quemaría. Claro, Pero considero que es importante eso, mantener un poquito la magia de lo que te apasiona. qué Y cuando bueno, necesites descansar, descansa, por favor. O muy sea, muy importante. importante eso. Que es importante ser un buen artista, ser productivo, pero un artista quemado no hace arte. Qué bueno esto. Sí, porque es bastante fácil, ¿verdad? Que Claro, al final quemarte, estar metiéndole horas, horas sin parar, claro. sentado. Porque al final es bastante personal, porque claro, yo intento ser muy profesional en el sentido de que trabajo para una empresa y lo que hago es para la empresa, no es un proyecto personal. Si por cuestiones de tiempo o lo que sea no estoy del todo, no me ha quedado todo bien, no es que yo sea una mala artista, es que pues cuando trabajas no tienes el mismo tiempo para un proyecto personal. Ya, Pero eso, no quemarte y seguir adelante y que sí que como es muy personal todo lo que hacemos, es muy fácil trasladar lo personal al trabajo y el trabajo a lo personal y sentirte mal artista o sentirte no suficiente. Y también muy importante, por no encontrar curro durante un tiempo, no es que seas mal artista, es que te puede pillar en un mal momento a la industria, que no haya producciones, que justo se hayan ocupado los vacantes y no desmotivarte, porque artista sigue siendo, con o sin trabajo. sí, sí, que no es tu culpa realmente, ¿no? También Claro, es cosa del momento. claro, Como es cuestión hablábamos al principio, hay momentos de más trabajo, ¿verdad? y momentos de menos. Ujú. Sí, y eso, seguir adelante, un poco ahí, el consejo de sonríe, ¿no? De esta gente que dice, tienes depresión, sonríe. No es así, no es tan sencillo ni de broma, pero saber que no es tu Ujú. culpa y que sigues siendo buen artista. Sí, al final es una visión, considero que realista, pragmática, no es ni mucho menos utópico. Sigue Mm, siendo buen artista, no todo es culpa tuya en ocasiones. Sigue trabajando, me parece muy importante eso que mm, apuntabas de sigue trabajando en tu portfolio, en tu reel. sí, Creo que si no es sí. mal, creo. Incluso cuando tienes trabajo, tú lo sabrás perfectamente, por temas de Ujú. NDA, muchas veces en lo que trabajas no se lo puedes mostrar a otros estudios hasta cierta fecha. No Correcto. dejar de hacer cositas, aunque sea pequeñas, para poder ir aplicando lo que has aprendido. Si en algún momento te quedas, por lo que sea, sin curro unos meses o incluso un año, Ujú. tener material para, Para enseñar. claro, Sí, requiere de estar muy activo, requiere quizá de horas extra. Es una profesión que te tiene que gustar mucho, pero si te gusta, es verdad, coincido con Laura, es posible, es factible hacerlo, pero eso sí, hay que carrera de fondo, como sí. has apuntado, totalmente. Pues creo que va llegando la hora de despedirnos, Laura. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Creo que has apuntado cosas muy, muy remarcables. Creo que vas a ayudar a mucha gente a ubicarse un poquito más o a ubicarse a los que estén más perdidos. Así que nada, darte las gracias y esta es tu casa. Cuando quieras volverte a pasar a hablar con nosotros, aquí estaremos. Genial, pues muchas gracias. He estado súper a gusto y eso, espero que haya servido porque es lo que más me importa, porque son cosas que me hubiese gustado escuchar cuando yo estaba en ese lugar, que no estoy tan lejos. De hecho, ninguno estamos tan lejos, yo creo. Ujú. Y me alegro muchísimo de haber podido hablar aquí. También muy interesante todo lo que me has comentado. Me han gustado mucho las preguntas y me ha gustado mucho el enfoque. Muchas Y yo gracias. encantada de hablar en cualquier momento de lo que sea. Pues sí, ya te tendremos por aquí porque hay muchos temas, debates que vamos a tratar en el canal, así que de seguro te volvemos a ver por aquí. Vale. Pues nada, Laura,
Cuídate y nos vemos Adiós. pronto. Tú Chao, chao. también. Hasta luego.